Esta segunda mesa con la presencia de el maestro Ricardo Becerra Laguna, de la doctora María Marván Laborde, la maestra Diana Talavera Flores se incorporará en el curso del panel y desde luego el doctor César Astudillo, responsable del Departamento de Derecho Electoral y Procesos Democráticos aquí del Instituto y organizador de este evento. En primer lugar, le daría yo el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la doctora María Marván Laborde, cuya nota curricular abreviada es la siguiente. Ella es maestra y doctora en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado los cargos de comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y comisionada presidenta de este instituto de diciembre de 2002 a junio de 2006 y, entre otros cargos, también se ha desempeñado como profesora investigadora titular adscrita al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ha ejercido la docencia en diversas instituciones académicas, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Actualmente desempeña el cargo de consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de cual ya ha sido presidenta provisional, y la escuchamos con mucho interés. Doctora Marván, si tuviera la bondad. Muchísimas gracias. Quisiera, desde luego, agradecer la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y créanme que me da muchísimo gusto estar aquí para tratar de, en 20 minutos, hablar de los principales retos que va a tener el INE en la compleja distribución de competencias. Se habló ya desde la mesa anterior que uno de los problemas fundamentales, y lo veremos a lo largo de mi participación en varios momentos, va a ser precisamente el que haya institutos financiados por los congresos locales, pero mandados en gran medida por el Instituto Nacional Electoral, y no es una cuestión pequeña. Lo primero que tenemos que entender es que la creación del Instituto Nacional Electoral es en realidad la conformación de un nuevo sistema electoral de carácter nacional. Hay que refundar el sistema electoral mexicano, que deberá centrarse en dos aspectos fundamentales. Los actuales órganos autónomos locales serán sustituidos por autoridades que serán nombradas y removidas por los consejeros del Instituto Nacional Electoral, en donde vamos a transitar de un modelo estricto de separación de competencias entre lo local y lo federal a un régimen no solo mixto, sino además poco definido. Este modelo flexible impone un esquema de responsabilidad compartida y mecanismos de coordinación entre el órgano nacional y los 32 órganos locales. Se abandona por primera vez desde la creación del IFE una base organizativa clara, sencilla, en donde cada puesto electoral tenía un consejo electoral por una combinación entre lo nacional y lo federal, entre lo federal y lo local, no sencilla de entender. La autoridad electoral nacional estará facultada para participar en diversos aspectos de los procesos electorales locales, como es definir cuestiones de geografía electoral. Se preguntaba hace un momento cómo se va a determinar la distritación, empezando por cómo la determinarán las constituciones, las 31 constituciones más el Distrito Federal. ¿Qué cantidad de habitantes por distritos tiene que haber? Todos sabemos que hay más del doble de distritos locales que los distritos federales.
pero no necesariamente existe la misma regla en Veracruz o en Colima, por poner ejemplos extremos. Si aplicáramos la regla de Veracruz a Colima, pues seguramente también se quedarían con 2 distritos o a lo mejor pasarían a 3 o 4. Si lo hacemos al revés y a Veracruz le aplicamos la regla de Colima, pues entonces probablemente disminuirían sus distritos locales. Entonces ahí hay un problema claro que no está definido y que tendría que ponerse si el número de habitantes por distrito local es competencia local o será competencia de las leyes federales, no propiamente del Instituto Electoral, sino de las leyes electorales. Por su parte, los organismos locales conservan la obligación de aprobar materiales electorales, pero ahora deberán mantener estrecha vinculación con la autoridad nacional en todas las etapas del proceso electoral a fin de que existan trabajos coordinados. La materia registral sigue siendo nacional, sigue siendo federal, eso lo es ahora en los hechos. La complejidad técnica de estos temas obliga a que la norma secundaria precise un sistema que clarifique atribuciones y alcances de cada instancia. Vamos por partes. La facultad de atracción o delegación de procesos electorales. La reforma faculta al INE para atraer o delegar aspectos relacionados con la organización o la organización completa. Se debe establecer con claridad, ya lo decía la mesa anterior, las condiciones y supuestos en los que el INE podrá ejercer estas facultades de atracción a fin de evitar que estas nuevas atribuciones se traduzcan en arbitrariedad o incertidumbre. Creo que una de las cosas que necesitan cuidar con especial esmero nuestros legisladores es que aún en este proceso de atracción no se puede perder el principio de definitividad, que ha sido uno de los elementos fundamentales que ha dado certeza a nuestro sistema electoral. Es decir, una vez que se toma una decisión, que ésta queda firme, es definitiva, y sobre eso se toma la decisión siguiente. Deben establecerse condiciones para ejercer esta capacidad de atracción. Creo que lo más sencillo, lo más sano, debería ser que la atracción total se determine antes siquiera de que haya iniciado formalmente el proceso electoral respectivo. Difícilmente, a la mitad del camino, debería poderse ejercer la facultad de atracción y llegar a buen término. Y una vez iniciado el proceso electoral, creo que lo que debería de prevalecer es la atracción parcial únicamente frente a problemas de extrema gravedad en aquellos ámbitos en que la temporalidad y las circunstancias lo hagan todavía posible. Es decir, se debe definir claramente un procedimiento específico para ello, quiénes pueden solicitar la medida, en qué momento y por qué motivos y en qué plazo debe resolverse. Son cuestiones fundamentales que tienen que estar clarísimas en la ley. No puede someterse esto a interpretación. Dicho esto, las causales que especifiquen, que determinen la facultad de atracción, deben ser concretas y taxativas, bajo las cuales se puede delegar o atraer funciones y mucho más la atracción completa. La elección completa. Hay que distinguir entre quién la puede pedir y cuáles son las causas. Y lo digo de una manera muy sencilla, no se puede poner como una causal de atracción que lo soliciten los partidos. Eso es quién lo puede atraer, no la causa de la atracción. Dicho de otra manera, los partidos que la puedan solicitar tendrán que establecer los motivos y estos deberá de revisar el Consejo General si se cumplen o no se cumplen. Iría yo inclusive más allá. Si van a decidir 5 causales, probablemente si no se cumplen 3 no hay atracción, o solo si se cumplen 3 podemos hablar de atracción, es decir, de una manera lo más precisa posible.
porque si, como oyeron en la mesa anterior, me preocupaban en la mesa del Consejo las quejas frívolas, mucho más habrá que preocuparnos ahora por las solicitudes frívolas de atracción. Se debe definir la estructura orgánica y funcional del INE y los órganos locales, es decir, no es evidente cuál será la estructura jerárquica. Habrá que determinar cuál va a ser la relación entre las estructuras existentes, juntas locales y distritales, y la forma de coordinación jerárquica con los organismos locales. La junta local es distinta, por lo que dice la Constitución, a el organismo local, pero se tendrán que coordinar, ¿sí? Las juntas distritales difieren necesariamente de las juntas distritales locales, y ya no digamos qué sucederá con los consejos y las juntas municipales. La estructura interna debe definir las facultades del Consejo General del INE y los consejos de los organismos locales en cuestiones tales como la creación, designación y remoción de direcciones ejecutivas y similares. Es decir, el Consejo General del INE va a tener alguna injerencia en el nombramiento de la estructura local, sí o no, mientras más claro quede mejor. Si es sí, ¿cómo? Si es no, quiere decir que queda solamente en manos de los consejeros locales, que serán nombrados por el instituto local, pero que ya no podrá haber pues una sugerencia, mira, mejor pon este otro director ejecutivo, este no me gusta, este no me parece, y si no pones a este, entonces mejor te remuevo, porque sí te puedo correr, pero no puedo nombrar a los directores ejecutivos. No es tampoco menor. La elección de los consejeros electorales estatales. Yo creo que habría que establecer un procedimiento lo más claro posible, definir etapas. Deben de establecerse requisitos para ser considerados consejeros electorales locales. Considero sin lugar a dudas que debería de establecerse una ocupación escalonada del cargo. No creo que sea una buena idea renovar el 100% periódicamente. Creo que, dada la complejidad de la función electoral, debería de establecerse un escalonamiento, y pues resulta un poco absurdo decirlo, pero dada la experiencia histórica de nuestro país, además habrá que respetar este escalonamiento. Creo que valdría la pena establecer un artículo transitorio en el que se establezca el mecanismo de la de la designación paulatina de consejeros electorales locales, dando prioridad sin lugar a dudas a los 17 estados en los que hay elecciones el año que entra. Deben definirse en la ley secundaria las causas que justifiquen la remoción de los organismos locales. Volvemos un poco al mismo fenómeno de la atracción. No puede ser que porque un partido pide en la mesa del Consejo General que se remuevan a los consejeros, o a Juan Pérez, consejero del estado de Querétaro, Jalisco, Distrito Federal, lo que ustedes quieran, sea una causa suficiente. Las causas tienen otra vez que estar claramente definidas en la ley. ¿En qué ocasiones se justifica remover a un consejero electoral? Y en situaciones extremas en donde se justifique remover a los 7 consejeros locales. Es preciso, además, establecer claramente mecanismos para la rendición de cuentas de los consejeros locales. Ya se apuntaba el problema hace un momento. Los consejeros locales van a estar pagados por recursos locales, nombrados por el INE, a quien le deben de rendir cuentas, tanto en términos estrictamente electorales, déjenme ponerlo así, como en términos de ejercicio del gasto. ¿Sí? No es muy fácil rendirle cuentas sobre el dinero a quien no te da el dinero. No es muy fácil rendirle cuentas a quien te da el dinero cuando no te da las órdenes. Entonces ahí hay un problema no pequeño. Entramos ahora al servicio profesional electoral.
El transitorio dice que habrá un gran servicio profesional electoral nacional. Creo que dejó sin resolver un dilema fundamental que tampoco es pequeño. Vamos a tener, cuando pusieron que iba a haber un servicio profesional electoral, ¿se refieren realmente a que va a haber un solo servicio profesional electoral? Es decir, que los miembros de ese servicio profesional electoral transitarán libremente a través de concursos entre institutos locales, organismos locales y federal, o estamos hablando, yo visualizo tres posibilidades: realmente un solo servicio profesional electoral que tiene sus complejidades, ahorita hablamos de ellas, dos servicios profesionales electorales, el de carácter federal y el de carácter local, en donde hay un carácter nacional entre todo lo local. Eso quiere decir que si se desocupa una plaza en Nuevo León, puedo pedirle a alguien de Chiapas que vaya a ocupar en el ámbito local esa plaza, o vamos a tener 33 servicios profesionales electorales, ¿sí? La disyuntiva no es pequeña. Parecería ser que lo más sencillo es que hubiera un solo servicio profesional electoral. Disculpen mi terquedad, pero aquí regresamos a lo mismo. ¿Y quién les va a pagar? Es decir, vamos a tener un solo servicio profesional electoral, pero en Zacatecas les vamos a pagar con pesos zacatecanos, en Veracruz con pesos de Veracruz, en el Distrito Federal con pesos del Distrito Federal. A trabajos iguales vamos a tener remuneraciones distintas, o con qué autoridad el INE va a negociar con los 32 congresos, la Asamblea del Distrito Federal y los 31 congresos locales, los presupuestos los presupuestos estatales. Tendrá que ir a ver al gobernador de los 31 estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal, que creo era algo de lo que se trataba de evitar. Las relaciones de mando y las relaciones laborales, creo que ahí hay tres posibilidades, ya hablando propiamente del servicio profesional electoral. El INE será solo una autoridad normativa, regulatoria, esto es, tendrá a su cargo definir y regular, supervisar los procesos del servicio, y se implementarán en cada uno de los estados de manera distinta. El INE será una autoridad concentradora de todo el servicio y asumirá el manejo laboral de todos los trabajadores que integren el Servicio Profesional Electoral Nacional. Me parece que entonces es el patrón único y estaríamos hablando en realidad de la anulación de los organismos locales. El INE asume la responsabilidad del proceso de selección, ingreso, capacitación, permanencia, promoción y sanción de los miembros del servicio, y las autoridades locales la responsabilidad patronal del mando. No es un problema sencillo y vamos a tener complicaciones inclusive en términos de ley del trabajo, ley federal del trabajo. El esquema de coordinación entre el INE y los organismos públicos locales electorales y las atribuciones que resulten indelegables en la materia. Los derechos, obligaciones y sanciones de los miembros del Servicio Profesional Electoral, así como el régimen de responsabilidades administrativas y laborales que habrán de regularlos. En este sentido, la Ley General debería ser la más cortita, pero la más difícil de hacer, porque lo que tiene que hacer es distribuir competencias y distribuirlas clara e indubitablemente. En nuestra opinión, el Servicio Profesional Electoral debería operar de la siguiente manera. El INE debería de ser una autoridad normativa a la que corresponde definir los componentes del proceso, regular los procedimientos de planeación, organizar los concursos de selección y supervisar el mecanismo en cómo funcionen. Habrá que expedir lineamientos generales al servicio profesional y aterrizarlos en cada uno de los estados más el Distrito Federal. La relación patronal y la línea del mando deberá responder a cada autoridad, nacional o local, quedando a cargo el INE del ingreso, selección y permanencia de los miembros del servicio. Las autoridades locales deberían ser autoridades de instrumentación y coordinación en la implementación del sistema, por tanto hacerse cargo, vuelvo a repetir, de las relaciones laborales.
Las reglas y los mecanismos de financiamiento, ya hemos hablado un poco de ellos. La norma secundaria deberá determinar con claridad la forma en la cual se otorgan recursos humanos, materiales y financieros que se deriven del ejercicio de la facultad de atracción. Es decir, si el Instituto Nacional Electoral va a traer la elección completa de San Luis Potosí, que el año que entra tiene elecciones, ¿se trae también su pedazo de presupuesto? ¿Sí? Y una vez atraída, ¿cómo rinde cuentas? ¿El INE va a entregar una parte a la cuenta pública del Estado de San Luis Potosí? ¿O se congela esa parte del presupuesto, se regresa al Congreso de San Luis Potosí y el INE tendrá una partida determinada? Insisto, en términos entre broma y broma, digo yo que ahora habrá que hacer un nuevo capítulo del presupuesto, el capítulo 8,000, 9,000 o 10,000, ya no sé en el cual vamos, por si las chispas, por si atraemos, ¿sí? Y a la hora que se presente un problema muy grave en la tercera entidad, lástima Margarito, ya se me acabó la lana para atraer, entonces pues ya no hay manera. O al momento de atraer, en ese momento la Cámara de Diputados diligentemente y Hacienda más rápidamente le va a aprobar una ampliación presupuestal al Instituto Nacional Electoral. Nos reímos, pero son problemas que vamos a tener que resolver y que son, de verdad, me parecen muy complicados. Porque una vez que en la mesa se establezca por un partido, atrae la acción de este Estado porque lo están haciendo mal o lo van a hacer mal, me traigo la elección pero no tengo recursos para hacerlo, pues sí va a estar mal, ahora va a estar peor, sin lugar a dudas. Una de las cuestiones fundamentales que nos damos cuenta quienes hemos organizado elecciones es que las cosas funcionan con un calendario que prácticamente es un cronómetro. Si los recursos se retrasan una semana para la impresión de materiales, puede ser que no lleguemos bien al día de la elección. Estar discutiendo a ver quién le va a dar dinero porque se atrajeron algunas de las facultades no es un problema menor. Creo que, y se me acaba el tiempo, hay que definir de manera clara las facultades y competencias entre autoridades para el PREP y conteos rápidos, para acciones y procedimientos para implementar la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Para el Registro Federal de Electores es la autoridad responsable de conformar e integrar el padrón y las listas nominales. Creo que eso debería de seguir siendo federal. Y el INE será responsable de definir directrices generales para la educación cívica. Creo que con esto nos damos cuenta de las dificultades en las cuales deben estar metidos ahorita 500 diputados y 128 senadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marván, por recordarnos la importancia de la colaboración y la coordinación intergubernamental en el ejercicio legislativo, no solamente federal, sino también local, y en el ejercicio reglamentario, igualmente no solo federal, sino también local, que viene enseguida y que además, con base a lo que señala el artículo 105 constitucional en su fracción segunda, y que ya se ha recordado aquí antes en esta mesa, pues hay un tiempo muy breve para salir adelante. Enseguida le agradeceré que haga el uso de la palabra a la maestra Diana Talavera Flores. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, así como maestra en Economía por la misma institución. Ha sido encargada de despacho de la Secretaría Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, encargada y titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal. Igualmente, es especialista en cultura electoral por Flaxo y ha tomado los diplomados en estudios electorales y en teoría de las decisiones y democracia, tanto en la UAM como en la UNAM, respectivamente. Actualmente se desempeña como consejera electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y la vamos a escuchar con mucha atención hasta por 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en el especial al doctor César Astudillo
su amable invitación para participar en este seminario. También saludo con especial afecto a los expertos del tema que hoy nos reúne, la doctora María Marván, a mi viejo amigo Ricardo Becerra, y por el tiempo que tenemos de conocernos, Ricardo, y al doctor Eduardo Castellanos, con quienes tengo el privilegio de compartir esta mesa, pero sobre todo les agradezco a ustedes su presencia, ya que como ciudadanos son los principales, ciudadanos y funcionarios electorales, porque aquí veo muchas caras conocidas, ya que como ciudadanos son los principales interesados en que la reforma político-electoral que recién fue aprobada por los legisladores nos conduzca realmente a una nueva etapa de consolidación de nuestra democracia. Pero para ello es indispensable que se escuchen las voces de los especialistas, como aquí se ha hecho en este día, sobre los riesgos que entraña la propia reforma. Voy a hacer un poco más corta mi intervención porque sé que van un poco retrasados en el tiempo. Yo había hecho un recuento de las reformas electorales que ha habido a lo largo de los últimos años en el país y cómo estas reformas han jugado un papel fundamental en la consolidación de la transición democrática, pero sobre todo también cómo estas reformas fundamentalmente han permitido un trabajo y una función electoral armónica entre los institutos locales y en su momento entre el Instituto Federal Electoral. No creo que esa es una parte que debemos que rescatar, donde estaban perfectamente establecidas las atribuciones de cada uno, y también señalar que durante muchos años hemos trabajado de manera coordinada y la propia organización de los procesos electorales ha sido ya un proceso conjunto, no es algo nuevo. El trabajo con la capacitación, el trabajo en la ubicación de casillas, es algo que se realiza cuando son procesos electorales concurrentes de manera conjunta y con acuerdos en donde, por ejemplo, la instalación o la ubicación de las mesas directivas de casilla, pues se aprueba tanto en los consejos distritales locales como en los consejos distritales federales, ¿no? Entonces no es algo nuevo, este trabajo conjunto es algo que ya se ha hecho, y en este sentido, en la reforma que se está proponiendo, pues me parece que se ha señalado el tema de que puede estar como atribución de uno o atribución del órgano local o federal, pero a final de cuentas es algo y es un trabajo que ya hemos hecho de manera conjunta y conocemos y hemos trabajado perfectamente en armonía. Después pasaré ya, y quiero ser rápida para poder señalar todo lo que tengo en esta participación, claro, señalando que 20 minutos pues son muy pocos para abordar todo lo que se puede hablar de esta reforma y sobre todo señalar los aspectos que habría que considerar con especial atención. Voy a leer, espero no aburrirlos, pero me parece que es importante y puedo de esta manera ir más rápido. Recordemos que el proceso de reforma constitucional que culminó con el decreto publicado el 10 de febrero de este año arrancó con iniciativas cuyo objetivo era la supresión de los órganos electorales locales del país y centralizar todas las funciones electorales en un solo órgano nacional. Si bien fue posible contener esta pretensión centralista con la permanencia de los órganos electorales locales y la creación de un marco constitucional de competencias flexibles entre estos y el órgano nacional para la organización de las elecciones locales, ahora el reto fundamental está en configurar en la ley con toda claridad las condiciones y requisitos para hacer funcional este nuevo modelo. La tarea no es menor, pues ahora existen facultades reservadas al INE, facultades a favor de los órganos locales y facultades concurrentes, las cuales deberán ejercerse regularmente por los órganos locales y eventualmente por el Instituto Nacional, conforme a las bases previstas en la Constitución y según lo disponga la ley reglamentaria. Vista la complejidad del nuevo modelo competencial, considero que la reforma no implica necesariamente la centralización real de las funciones electorales en el INE, sino la previsión de múltiples escenarios donde las autoridades electorales locales siguen teniendo bajo su responsabilidad organizar sus comicios estatales, solo que ahora en coordinación con el órgano nacional y de manera excepcional la autoridad nacional asumirá la función electoral local.
El éxito del nuevo modelo distributivo depende que la ley general que regule los procedimientos defina con precisión los supuestos en los cuales corresponda asumir las funciones electorales al organismo nacional o a los locales. Las bases establecidas en el artículo 41, base quinta, apartado C, de la Constitución contienen un aspecto importante de precisar, pues faculta al Consejo General del INE, en los supuestos de ley y con la aprobación de 8 votos, que éste asuma directamente la realización de las actividades propias de la función electoral local, delegue en los órganos locales y reasuma en cualquier momento las atribuciones para organizar una parte de los procesos locales y ejerza una facultad de atracción para conocer cualquier asunto competencia de los órganos locales cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. Al respecto, considero que la nueva ley general debe orientarse de la siguiente manera. La posibilidad de que el INE asuma las actividades electorales locales debe estar acotada de manera limitativa solamente a supuestos legales que impidan materialmente a las autoridades estatales la organización de la elección por caso fortuito o fuerza irresistible de la naturaleza o bien por causas de fuerza mayor acreditadas plenamente. Es decir, la decisión de asumir las funciones estatales no debe estar sujeta a la discrecionalidad de una mayoría calificada del Consejo General del INE, pues con ello se generaría incertidumbre en cada proceso electoral local sobre a quién corresponde organizar y responsabilizarse de los procesos electorales. De seguirse un esquema de facultad potestativa sin límites, permitiría que todas las fases y aspectos de los procesos electorales locales puedan ser desarrollados por el INE. Lo más riesgoso es que dicha facultad puede ser usada por razones de cálculo o interés político. Por ejemplo, se puede dar el caso de que actores políticos que consideren agraviados por alguna resolución de los órganos locales soliciten bajo argumentos subjetivos y de manera reiterada al INE su intervención a fin de que atraiga la organización de procesos electorales o las etapas de esto, y es lógico pensar que en esta moción pueda ser apoyada por el resto de fuerzas políticas que en esos momentos se encuentren en condiciones minoritarias como una estrategia para llevar al ámbito federal un proceso en el que prevén tener malos resultados. Por el contrario, al tratarse de una situación excepcional, la decisión debe estar plenamente justificada en la ley. En la hipótesis del caso fortuito, debe atenderse estrictamente a la existencia de hechos de la naturaleza que por su magnitud o grado de destrucción hagan imposible que la autoridad local se haga cargo de la organización de los comicios en tiempo y forma. De igual modo, en las causas de fuerza mayor estarían comprendidas situaciones provocadas por el ser humano que hagan materialmente imposible o dificulten sobremanera la buena organización de los procesos electorales, como podrían ser las condiciones de violencia generalizada, desaparición de poderes, suspensión de garantías conforme al artículo 29 constitucional. En estos casos, la ley debe reducir al máximo el grado de discrecionalidad y, en el extremo, evitar la arbitrariedad. Por lo que hace a la posibilidad de que el INE delegue en los órganos locales y reasuma en cualquier momento las atribuciones que prevé el artículo 41 para organizar una parte de los procesos electorales locales, pienso que la lógica de la ley debe ser como la que establece el artículo 8º transitorio del decreto, es decir, integrado el INE y a partir de que entren en vigor las leyes generales, entre ellas la ley para la organización de los procesos electorales, las funciones correspondientes a la capacitación electoral, ubicación de casillas y designación de funcionarios en los procesos electorales locales se entenderá delegada a los organismos públicos locales. Desde mi punto de vista es claro que la intención de este transitorio es que las autoridades locales sigan ejerciendo sus atribuciones para organizar las elecciones de los estados ante el inicio de vigencia de la reforma constitucional y que en su caso el INE acuerda excepcionalmente asumir tales funciones, evitando con ello una carga operativa que le implica asumir esto. Por ello propongo que la ley establezca que por regla general las funciones que se refieren al artículo 41 base quinta apartado B, inciso A de la Constitución se entenderán delegadas a los organismos públicos locales para la organización de sus respectivos procesos.
Con ello se obtendría un beneficio doble, que el INE no sobrecargara sus trabajos con actividades propias de los comicios locales y que las autoridades administrativas locales asuman la operatividad de estos aspectos aprovechando su experiencia acumulada. Con respecto a la facultad de atracción recién asignada al INE, es muy importante que en la ley que reglamente los procedimientos electorales se delimiten los alcances de este nuevo poder con el fin de que no se convierta en una facultad discrecional o que pueda responder a intereses ajenos al espíritu de la norma constitucional. Recordemos que la facultad de atracción es un mecanismo de asignación de competencia por la cual la Constitución o la ley facultan a una autoridad administrativa o jurisdiccional de orden federal o nacional para resolver un caso concreto que en principio corresponde a una autoridad regional o estatal por su importancia para el país. Sin embargo, para algunos constitucionalistas mexicanos, la facultad de atracción es una institución que ha desvirtuado también el sistema federal y el sistema de distribución de competencias con base en lo que se llama el federalismo de cooperación y de auxilio. En esta lógica, estimo que la facultad de atracción conferida al INE para conocer cualquier asunto o competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar un criterio de interpretación, debe reglamentarse en la ley. Las directrices de la ley que deberían seguirse son las siguientes. Para los efectos del ejercicio de la facultad de atracción del INE se entenderá por asunto cualquier expediente que se encuentre en trámite o sustanciación en los órganos electorales locales antes del cierre de instrucción en un procedimiento administrativo de carácter contencioso electoral o sancionador electoral. La facultad de atracción será sobre asuntos concretos, por lo que no se podrá traer asuntos en bloque, aun cuando se guarde identidad o analogía. Tampoco podrá ser objeto de atracción asuntos de los que conozca el INE por virtud de la celebración de convenios con las autoridades administrativas locales para la organización de los procesos, o cuando deriven de funciones electorales sobre las que el órgano nacional pueda delegar o reasumir funciones a los órganos locales. Exclusivamente el Consejo General del INE podrá ejercer la facultad de atracción de asuntos por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Se entiende que un asunto reviste trascendencia cuando, a juicio del Consejo General, por sus características intrínsecas, entraña posible afectación o alteración grave de los valores democráticos, de los principios rectores de la función electoral, y con ello se ponga en riesgo la culminación en tiempo y forma en cualquiera de las etapas del proceso electoral. Se podrá traer un asunto para fijar un criterio de interpretación cuando no exista tesis o jurisprudencia en materia electoral sobre un tema particular, por lo excepcional o novedoso del criterio para casos futuros o por la complejidad de asuntos a resolver, siempre y cuando el asunto revista trascendencia. De este modo, el ejercicio de la facultad de atracción estaría acotado a supuestos normativos que evita la discrecionalidad o se concentre en actos aislados que no valdría la pena traer al no ser motivo de la resolución de un expediente. La reforma al artículo 41 contiene un nuevo régimen de distribución de competencias entre el órgano nacional y el local. Esto contiene ambigüedades y duplicidades en atribuciones trascendentes para el desarrollo de los procesos electorales locales y federales. En los apartados B, inciso A y apartado C de la base quinta del artículo 41, la Constitución otorga atribuciones diferenciadas al INE y a los institutos locales, por ejemplo, en materia de impresión de documentos electorales, producción de materiales electorales, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos. Con ello se establecen las bases de coordinación concurrente entre los órganos locales y el INE, mas no de subordinación. La Constitución prevé que el INE establecerá las reglas, lineamientos, criterios y formatos en estas materias, en tanto que a los órganos electorales locales simplemente se les otorga la facultad para ejercer funciones en dichos rubros. Esta ambigüedad demanda que la ley general que regule los procedimientos electorales incorpore normas que establezcan con precisión la tarea que le corresponde a cada órgano en estas materias. Y hay una serie de elementos más que yo tengo aquí, que se los podemos ir comentando conforme vayan las preguntas y respuestas, pero también hay otros elementos que señalaré de manera muy rápida. Con respecto al servicio profesional electoral. En materia del servicio, el artículo 41 genera incertidumbre para el personal de los órganos electorales, pues no arroja criterios claros sobre la integración y funcionamiento de dicho sistema,
ni el procedimiento para que esto sea posible. Los puntos mencionados en la norma fundamental se refieren a la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE y de los órganos locales en materia electoral, así como atribución del primero para regular la organización y funcionamiento de este servicio. Más allá de las dudas que plantea una regulación tan amplia, nuestra visión es que la reforma dota de un nuevo sistema de distribución de funciones electorales, en el cual las autoridades nacionales y estatales deben coordinarse y cooperar para cumplir con sus responsabilidades. La Constitución configuró un sistema civil de carrera electoral nacional con miras a estandarizar normas y procedimientos que lo regirán. La previsión legal del nuevo servicio requiere dar solidez a los sistemas de carrera que ya existen en las entidades federativas y crearlos en aquellos donde no están implementados. No podría darse congruencia al nuevo servicio electoral de otra manera, pues debe corresponder a los órganos electorales locales operar los procedimientos de ingreso y profesionalización de su propio personal aplicando la regulación que defina el INE. Sobre la posibilidad de que todos los trabajadores electorales se incorporen a este nuevo servicio, debe precisarse este precepto. Recordemos que los servicios de carrera se integran por minoría de la planta laboral del IFE y de los órganos electorales locales. Nuestra propuesta es que la ley fije claramente que será decisión de los órganos locales incorporar a sus trabajadores al servicio profesional, así como implementar los procedimientos a que se refiere el artículo 41, con base en las normas que emita el INE. Esto supone que los trabajadores de los órganos locales no perderán su relación laboral y administrativa, sino que se incorporarán al nuevo servicio civil de carrera desde sus propias plazas. Pero aún más importante, es necesario que la ley reglamentaria de la reforma defina como obligación de los gobiernos de las entidades federativas, a través de sus poderes legislativo y ejecutivo, según competa, destinar recursos presupuestales que permitan contar con una estructura del servicio profesional electoral de carácter permanente y con presencia en cada uno de los distritos electorales de todas las entidades del país. Asimismo, se dote a los institutos electorales locales de los instrumentos presupuestales y normativos que le permitan homogeneizar el régimen de prestaciones laborales a fin de igualar las remuneraciones, los estímulos y demás prestaciones bajo el principio de que a cada trabajo igual, salario igual. Más adelante quisiera comentar el caso de nombramiento y remoción de los consejeros electorales y de manera muy breve señalar simplemente que no existe en la ley un procedimiento, pero algo muy importante, que no existe en la ley el procedimiento y no se habla tampoco de equidad de género, y que creo que eso es un retroceso con respecto a la forma en que se nombra actualmente a los consejeros electorales de los órganos locales. No se ha instrumentado en el órgano, en este caso en el IFE y ahora en el órgano nacional, pero en el Distrito Federal, por ejemplo, el caso de la equidad de género se considera hasta en la designación de los consejeros electorales distritales. Entonces, esto es otro elemento muy importante que no está considerado en la reforma de manera clara y que tendría que incluirse en estas leyes secundarias. Concluiría yo aquí mi intervención y más adelante podría hacer algunas otras observaciones. Muchas gracias, maestra Talavera, por poner énfasis en la certeza y la seguridad jurídica, en la colaboración, nunca en la subordinación intergubernamental. Esto es muy importante, sobre todo porque quien lo afirma es la consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal y además presidenta de la Asociación de Consejeras y Consejeros Presidentes de los Institutos Electorales de los Estados de la República. Muchas gracias, maestra Talavera. A continuación, yo le ruego al licenciado Ricardo Becerra Laguna que nos acompañe hasta por 20 minutos con su exposición y doy brevemente antes su nota curricular. Estudió la licenciatura de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral y del presidente de la misma institución, el maestro José Woldenberg. Ha colaborado como reportero y articulista en varios periódicos de circulación nacional,
como El Economista y el diario Reforma. Entre sus publicaciones destacan La Reforma Electoral de 1996, una descripción general en coautoría con el maestro Goldenberg, así como Derecho y Ética de la Información y México y Chile, dos transiciones frente a frente. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y es, desde luego, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno Local del Distrito Federal. Licenciado Becerra, si tuviera la bondad. Gracias, Eduardo, muy amable. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Voy a tratar de ser muy rápido y telegráfico, no por ello dejar de subrayar o de enfatizar las diferencias y creo pues el problema en el que estamos metidos, o los muchos problemas en que estamos metidos, más concretamente los muchos problemas en que nos metió esta reforma electoral. Quiero agradecer otra vez a César Astudillo por su invitación, por su siempre dispuesta y muy cortés invitación a participar acá, especialmente para estar con Diana, compañera también de la facultad, además de otros muchos trotes de la vida profesional, y por supuesto de mi jefa, la maestra María Marván Laborde. Yo creo que la intervención me voy a salir un poquito de millón porque creo que es importantísimo, o bueno, creo que es muy elocuente. La intervención de Diana es, a mí me parece, muy ilustrativa de la confusión a la que se presta la reforma electoral de 2013. Es la primera vez que oigo, pero no está infundado, creo que es perfectamente lógico lo que dijo Diana, pero es la primera vez que oigo que esta reforma se hizo para fortalecer a los institutos locales. Pero sí, si uno ve y escoge lo que uno quiere y puede de esta reforma electoral, la interpretación y la visión de Diana es perfectamente congruente y coherente. Con la novedad, ¿no?, de que es la primera vez también que yo veo y escucho que el INE se constituyó para casos de catástrofe, es decir, en caso de incendio y temblor, ¿no?, o de desaparición de poderes locales. Pues no es así, ¿no? O sea, realmente la reforma no fue pensada, ni fue argumentada así, pero tal y como quedó, en efecto, admite la lectura que acaba de dar la maestra Diana Talavera. De ese tamaño es la inconsistencia y la monstruosidad jurídica que generaron en el estertor del Pacto por México a cambio de la reforma petrolera, el gobierno de la República, señor Peña Nieto, y los diputados, senadores y fuerzas políticas involucradas en esta operación. Sí tenemos un gravísimo problema de desdiseño institucional en materia electoral. Y la intervención de Diana Talavera es absolutamente elocuente, es de ese tamaño. En efecto, admite la lectura de que de lo que se trata es de fortalecer a los institutos locales. Bien, yo me pronuncié con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, nos pronunciamos muy en contra de esta reforma. Lo voy a decir rápidamente, las tres razones fundamentales. Uno, porque quita todas las certezas, en efecto. Todas las certezas son arrebatadas del piso de la edificación de los procesos electorales en México. Desde el principio. Yo le voy a hacer una profecía a la presidenta del Instituto Electoral del DF. El PAN y el PRI van a decir que organice las elecciones del DF, el Instituto Nacional Electoral. Y así, en los estados que ustedes quieran. Así va a ser. No es una cosa que puede ocurrir, no. Los partidos políticos están muy acostumbrados en México a fundar sus campañas electorales y, como se dice ahora, sus posicionamientos electorales en función a las quejas y en función pues, al litigio, a la litigiosidad procedimental electoral. Digamos, los problemas empiezan desde, incluso previo al inicio de los procesos electorales. De ese tamaño es el problema que tenemos y pues el error, el hierro
que se cometió con esta reforma. Segundo, a mí no me gusta nada que se aumenten las causales de nulidad, que no sean porque materialmente fue violentada la voluntad de los votantes, que es a quien hay que proteger, a los votantes, no a los partidos políticos, como muchas jurisprudencias del Tribunal Electoral cree. No, a quien hay que proteger es al voto y al ejercicio del sufragio de los ciudadanos, admitiendo y asumiendo que van a votar con sus cabezas puestas, ¿no? Sí, porque ustedes recordarán que hubo una nulificación, o se anuló una votación de una entidad muy importante porque estuvieron expuestos ante los ojos de no sé quién unos calzones de un boxeador, ¿no? Con un logotipo de un partido. Bueno, por eso se anuló una elección. Da risa, pero se anuló una elección en México por eso. Y al aumentar las causales de nulidad, creo que estamos abonando otra vez a destruir el principio de certeza en las elecciones mexicanas. Estamos desandando un camino que tenemos bastante bien construido. Con esto no quiero decir que un señor que compre o que entre en pacto con las televisoras, para decirlo claramente, o con las radiodifusoras, y viole la Constitución, no tenga que ser fuertemente sancionado. Pero ese señor y ese partido, no los votantes, y no todo el proceso de conformación de la voluntad popular que llamamos proceso democrático. Y finalmente, pues sí, porque me parece que esta es la primera reforma electoral que yo tengo memoria, ya estoy bastante viejo para acordarme, desde 1989, que se negocia esta reforma electoral a cambio de otra, es decir, la reforma energética. Esto fue así, esto lo dicen así los propios negociadores en el gobierno y en los partidos, y esto es lo que causó en el fondo el grave problema en el que estamos metidos y la dominación del concepto o del verbo de podrá en la organización electoral futura. Ahora bien, dicho esto, acudo a esta reunión no para quejarme ni para volver a lamentar, aunque creo que era necesario decirlo, dada la intervención de Diana, pero para decir, bueno, ok, ya tenemos esto, ¿cómo hacemos que salga lo menos peor? ¿O cómo no nos hacemos bolas y a partir de las leyes secundarias podemos dotar de, otra vez, de certezas y de precisiones a una materia cuyo fundamento es justamente eso, dar precisión, como decía la doctora Marván, hacer un manual de lo que la autoridad electoral debe hacer día tras día en un proceso electoral. Eso y no otra cosa es el principio de certeza. ¿Cómo reducir entonces la incertidumbre que inyecta la reforma constitucional? Mi tercer punto, muy rápido, es me imagino y tengo en mente, tengo en la cabeza un modelo pues muy diferente al que planteó Diana Talavera. Es decir, sí, yo creo que es admisible, es lógico y es coherente lo que ella ha puesto, pero con la misma coherencia me parece que admite esta misma reforma otra lectura, sí, mucho más centralizadora o recentralizadora de los procesos electorales, ¿no? ¿Cuál sería mi primer punto, la primera premisa que fundamentara toda la construcción legal que puede emerger de la reforma constitucional? Que el INE, un año antes de la elección, determine qué elecciones se va a hacer cargo. En una sesión solemne de ese órgano, en el cual se dé completa certeza qué cosas se van a cometer, en qué términos se van a cometer, dónde se va a cometer y dónde no. Los partidos políticos entrarán en el quejerío a los que están acostumbrados, en la litigiosidad enloquecida a la que ellos solos se meten en los procesos electorales y que tuvo su festín enfermizo en los procedimientos especiales sancionadores en buena hora retirados del IFE. Una vez sesionando ese Consejo del Instituto Nacional Electoral, entonces, desahogados todos los procedimientos, sepamos antes de octubre del año previo a la elección, de las elecciones, cuáles son los procesos electorales que van a ser organizados por la autoridad nacional. Punto. Porque, en efecto, si abrimos causales
o nuevas acepciones o nuevas premisas para cualquier impugnación, tengan de seguro que los partidos las van a usar. Como le digo a Diana, le puedo apostar una mano ahorita a que en 2015 PRI y PAN van a pedir que sea el Instituto Nacional Electoral el que se haga cargo de la elección en el Distrito Federal. Y así en los otros 15 estados, donde los otros sean oposición, con las mezclas, ¿no?, y las composiciones que ustedes quieran. Bien, por eso digo, lo más importante es que la certeza sea devuelta un año antes del inicio de los procesos electorales, yo diría en agosto del año 2014, no está tan lejos, cuando el INE, el existente INE, determine qué elecciones son las que se va a hacer cargo y en qué términos y cuáles son todas las facultades que va a asumir o no asumir. Punto. Y del mismo modo que los partidos políticos tomen sus propias decisiones organizativas, como esta de la potestad de que el del INE, sea el que les lleve las cuentas durante los gastos, durante todo el proceso electoral en lo que toca a sus gastos de campaña. Traía un documento más o menos amplio, pero no me va a alcanzar la vida para contarlo. Mi punto es el siguiente. Creo que si admitimos que el INE va a hacerse cargo de las elecciones locales, ¿sí?, en el modelo que yo tengo en la cabeza, lo que veo en el horizonte, conforme a lo que dispone esta Constitución o esta reforma constitucional, es que vamos hacia un proceso de progresiva absorción, ósmosis, si se permite la palabra, y extinción de los institutos locales. Así es como yo lo veo. Insisto, es una lectura, es la mía, tan válida, creo, tan consistente como la que ha planteado muy bien, digo yo, la presidenta Diana Talavera. Vamos hacia un proceso en el mediano plazo de absorción y extinción de los institutos locales del país, mediante varios mecanismos. Está, por supuesto, el mecanismo del servicio profesional electoral, que ahí sí creo que no admite ningún tipo de lectura adicional, el apartado D, ¿no?, cuando se afirma que es el INE el que se hace cargo del servicio profesional electoral nacional. ¿Cómo ocurriría este proceso de absorción progresiva de los institutos y las labores electorales en el país? Mediante 7 elementos estructurantes de una ley más o menos lógica que paso o que doy a los que doy lectura. 1, una expansión basada en el servicio profesional electoral del IFE, y a partir de ese servicio profesional, pues exámenes y entradas preferentes, claro, de los servicios electorales profesionales en los estados. 2, armonización, y esto es absolutamente clave, armonización de la geografía electoral federal y local. Es decir, aquí sí, el asunto de los distritos y de los criterios con los que se construyen los distritos son absolutamente decisivos si estamos pensando en que el INE se va a hacer cargo de las elecciones locales. ¿Cuál es la condición primaria para que esto ocurra? Que toda redistritación respete los límites municipales. ¿Qué quiero decir? Lo que tenemos que buscar, y un poquito lo planteaba la doctora Marván en el principio de su ponencia, es preservar lo que creo yo es el núcleo de la confianza y el profesionalismo y la eficacia del IFE, y que se ha olvidado completamente por tantas cosas que se han metido a lo largo de los años en la ley. Pero el núcleo, el hueso de la confianza del IFE, el hueso organizativo, es que cada cargo es organizado por una junta. Un vocal presidente, capacitación, un de registro federal, de organización, etcétera, y el vocal secretario. Bueno, esa junta se hace cargo de la elección de un diputado. Esa es la clave de la organización del IFE. Luego vienen los consejos, que vigilan lo que hace la junta. Bueno, si vamos a preservar este hueso esencial de la organización electoral en el país, es preciso entonces que cada junta federal, es decir, junta heredada del IFE,
¿verdad?, se haga cargo del distrito, de la elección del distrito, y dentro del Distrito Federal entren perfectamente embonados 1, 2, 3, 4, 5 distritos locales. De modo que la Junta Distrital Federal pueda ser el gobierno de las elecciones y de la organización de las elecciones locales. Esto me parece a mí una clave absoluta para... Y bueno, pregúntenle ustedes a las direcciones de organización de todos los estados y por supuesto del IFE, si no es esta la base de la composición, de la confianza, de las relaciones, de los resultados y de la, colocación de las mesas directivas de casilla en todas las elecciones. Este es un principio absolutamente esencial. Luego, me estoy saltando al modelo de estructura desconcentrada del IFE, ya lo dije, la preservación y ampliación del modelo de mesa directiva de casilla. Aquí no hay tanto problema porque esencialmente se trata de colocar más urnas para nuevas elecciones. Eso sí, el ejemplo de Colima es muy elocuente, es decir, no necesitas insacular más bajo el modelo del INE, bajo un modelo racional del INE, no necesitas poner adicionales presidentes, secretarios, escrutadores de mesas directivas, sino que con los mismos, solo que con más urnas, pueden hacer el procesamiento y el recuento inicial de esa votación. Se va a llevar más tiempo, por cierto, pero es uno de los costos que hay que pagar si es que esta cosa va a funcionar de algún modo. La siguiente, hay que separar, por favor, las funciones sustantivas y ejecutivas de las funciones administrativas generales. Uno de los problemas y de los nudos más importantes con los que se metió o con los que se topó el IFE en la expansión de atribuciones que tuvo en 2008-2009 fue pues el tremendo boquete que se abrió cuando la estructura ejecutiva también tuvo que hacerse cargo de los asuntos administrativos al mismo tiempo. Aquí hay que hacer una separación funcional muy rápida para posibilitar, pues esto que decía la doctora Marván, ¿no?, que los recursos estén y quien se dedique a la organización electoral esté permanente y fijamente concentrado en ello. Financiamiento y fiscalización, pues aquí no me explico por qué los partidos políticos no colocaron la cuenta única como obligación para una mejor fiscalización, ya que hicieron todo un merequetengue en el asunto, pero no me voy a detener. Y finalmente, creo que sí la ley ya debe determinar y resolver de una vez por todas que la credencial para votar es el documento, el instrumento oficial de identificación ciudadana. Si aparte de todo este berenjenal, el INE en 2014 o 2015 se enfrenta con que el gobierno federal vuelve al proyecto de la cédula de identidad ciudadana que va a sustituir a la credencial, con todo el desajuste geográfico y referencial que tenemos, pues es otra manera de volver a inyectar más y más incertidumbre al sistema. Esas son, me parece a mí, estructuralmente, organizativamente, algunos pilares o fibras racionales que pueden hacer operable un modelo que creo se desprende de la reforma constitucional que yo tengo en la cabeza y que sí es recentralizador y que implica, lo digo pues sí claramente, que los institutos locales van hacia una progresiva, inexorable extinción y absorción de sus funciones por parte del Instituto Nacional Electoral. Creo que esa fue la razón por la cual nos metimos en este merequetengue. Ya dije que no estoy de acuerdo con ese asunto, pero si va a tener un final menos infeliz, creo que tenemos que pensar en premisas como las que les acabo de contar. Gracias. Gracias, Ricardo, por recordarnos, como ya lo había dicho Diana, la complejidad del nuevo modelo competencial y los múltiples escenarios que pueden derivarse. Finalmente, vamos a escuchar al artífice de este seminario y del anterior, a César Astudillo, doctor en Derecho, Convención Europea por la Universidad Complutense de Madrid,
investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina, como ya lo dijo en la mañana el doctor Fitzfierro, el área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos, profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de esta misma Casa de Estudios y desde luego director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral y de la Biblioteca Porrúa de Derecho Electoral. César Astudillo dirige la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y entre sus últimas publicaciones destaca la coordinación, no es la única desde luego, son varias las últimas publicaciones, pero destaca la coordinación del libro Instituciones Electorales Nacionales a Debate, México, editado por Tirán Loblanche el año anterior. César, si tuvieras la bondad. Muchas gracias, estimado doctor Castellanos. Ciertamente aquí hay dos posiciones de cómo entender la reforma y justamente quiero partir de este escenario. En materia electoral nosotros habíamos construido, me parece, en los años 90, una constitución electoral de la certidumbre, basado en que incluso la naturaleza reglamentaria de muchas disposiciones era justamente para hacer una precisión constitucional desde el artículo 41. Acabamos de pasar un seminario el 5 de febrero aquí sobre la Constitución y varios panelistas, entre ellos el director, que ha hecho un análisis muy puntual, que ustedes lo pueden ver en la revista Nexus de este mes, advierte como uno de los textos que más ha subido en cuanto a su cantidad de palabras, a su gramaje, digámoslo así, es justamente el artículo 41, de pasar de unas pocas palabras en el texto del 17 a cómo a partir de 1977 le hemos incorporado una gran cantidad de contenido justamente para tratar de ser excesivamente reglamentarios, pero en esta idea, me parece, entre otras, de abonar a la certeza. Hoy en día tenemos o hemos pasado en una sola reforma de una constitución electoral de la certeza a una constitución electoral de la incertidumbre. Es decir, tenemos una constitución altamente imprecisa en la materia electoral. De tal suerte que esta incertidumbre puede hacer que la lectura de sus intérpretes nos conduzcan a estas dos posiciones. Sí me parece que se admiten válidamente, justificadamente, una posición centralizadora como la que aquí nos presenta Ricardo, o una posición en donde las cosas se puedan quedar más o menos como estaban en el modelo anterior, es decir, una institución, el Instituto Nacional Electoral, con sus atribuciones sobre procesos electorales, y también un espacio institucional fuerte, importante, a partir o confiado a los institutos electorales de los estados. Me parece que las dos son válidas. El único punto que yo le haría ver a Ricardo es que, lamentablemente, centralizar o descentralizar, de acuerdo a cómo está la reforma, va a ser en gran medida una decisión de 11 personas, de los consejeros electorales del nuevo Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque en buena medida, digamos, la facultad de atraer o de delegar son facultades discrecionales o facultades que yo les he llamado potestativas, que están en 11, en 11 personas, de tal suerte que es, como ese rato lo mencionó Jacqueline Pechard, van a ser decisiones políticas las que van a determinar también si el modelo camina hacia el polo de la centralización o si camina al polo de la descentralización para que el modelo permanezca más o menos en sus condiciones. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues si esto va a estar en manos de 11 personas que van a tener, digamos, en sus decisiones no solamente una dimensión federal, sino una dimensión estatal, pues evidentemente uno de los grandes temas de esta reforma es quiénes van a ser esas 11 personas. Porque ahora ya no va a haber necesidad de ir a hablar con todos los consejeros de los estados, ¿sí?, para tratar de influir en ciertas decisiones. Ahora, con venir a hablar con los 11 consejeros del INE va a ser más fácil. ¿Y cuál es el verdadero problema? Que esa presión la van a hacer los partidos políticos nacionales
los pocos, hay que decir, los partidos políticos de los estados que van a venir a hablar aquí por el tema de sus elecciones, y también, claramente, los gobernadores de los estados que tienen intereses naturales y que también van a estar viajando con frecuencia a Viaducto y Periférico, al menos si ahí se mantiene la sede central del Instituto Nacional Electoral, así va a ser lógicamente. Ese es el problema. Es un problema político. Yo no dudo, así lo escribí en esta mesa también tiene su origen a partir de una petición que me hizo Jorge Alcocer para escribir sobre esto en Voz y Voto de este mes, y yo le llamé justamente eso las confusas atribuciones del INE, y me permitió advertir que estamos metidos en un grave problema de cómo articulamos una nueva institución, una nueva institucionalidad y una nueva legislación que dé soporte a lo que van a ser esas instituciones. Entonces, viendo que el escenario es verdaderamente complejo, también hay que tener en cuenta que podemos hacer mucho para que la reforma no sea exitosa, o que podemos canalizar nuestro conocimiento, nuestro expertise, este gran bagaje que tenemos en materia electoral en nuestro país. Yo lo mencionaba al principio, esto no se trata de romper y de empezar desde cero, sino de un proceso de continuidad, justamente para recuperar esa experiencia y ese conocimiento para que esta reforma sea exitosa. Y las reflexiones que yo voy a hacer ahora van en ese camino, en cómo tratar de que esta reforma sea exitosa. Me parece que hay que ver dos factores. Aquí esta es una mesa eminentemente electoral, pero hay que ubicar este factor que yo le llamaría interno de las elecciones, acompañado de un factor externo. En buena medida, no voy a repetir, pero es la posición que trajo Luis Carlos Ugalde. Es decir, lo electoral se ve condicionado, yo diría incluso contaminado, por cuestiones que no son estrictamente electorales y que dependen de dos cuestiones. Uno, de las prácticas políticas, lamentablemente, lo tengo que decir allí, antidemocráticas, de buena parte de los actores, porque esto lo hacen todos los partidos, compra y coacción del voto, uso de programas sociales con propósitos electorales, compra camuflada de espacios de radio y televisión. Son, cuestiones que tienen que ver con estas prácticas que nos dicen que todavía no hemos asentado, nuestro sistema en una cultura verdaderamente democrática. Y en segundo lugar, cuestiones de diseño institucional disfuncional, sobre todo en el ámbito de las entidades federativas. Hay que decir, los controles constitucionales, los controles al ejercicio del poder y los controles a los gobernadores no están funcionando. Esto, repito, nada más los enuncio como factores externos a los que no me voy, porque no me da tiempo a meter. Pero en el factor interno, ¿cuáles son los elementos para que esta reforma, repito, pueda ser meridianamente exitosa, viendo que es un contexto complejo? En primer lugar está el factor legislativo. Me parece que la charla que dio el subsecretario Solís Acero fue muy ilustrativa en términos de lo que viene, pero de ello destaco un primer punto, el tema de los plazos. Evidentemente hay un problema de plazos porque las leyes generales se tienen que emitir el 30 de abril. Sabemos que muchas veces los legisladores no respetan ese plazo y se producen las omisiones. Aquí se puede producir, pero hay que decir que hay que tener en cuenta el efecto que puede tener los 90 días a los que habla el 105 constitucional, porque ahí sí puede tener un doble impacto, en lo federal y en lo estatal. Derivado también de lo que apuntó muy sagazmente también el subsecretario, es decir, esos 90 días los podemos contar a partir de la primera semana de octubre, con lo cual ya no se puede modificar el régimen electoral, sino en los primerísimos días del mes de junio, o si se recorre, que además creo que esa es la postura del IFE, es el mes que se le va a perder a la jornada electoral, recorrerlo. Si el proceso inicia en septiembre, entonces el régimen electoral debe estar definido, ojo, en los dos ámbitos, al menos para los estados también que inician proceso electoral en octubre o ahora probablemente en septiembre, a principios de mayo. ¿Va a dar tiempo? No lo sé. La cuestión es que hay un plazo para que el Congreso haga esto, pero también hay que decirlo, y ya se apuntó también, pero hay que recalcarlo. Ahora se van a emitir las leyes generales que van a servir para que los congresos locales
hagan sus reformas que pasan por la Constitución y por las legislaciones de los estados. ¿Va a dar tiempo? No lo sé. Y esto puede dar lugar a ciertas prácticas dilatorias, porque los congresos de los estados no tienen un plazo en el cual tengan que aprobar esta legislación. De tal suerte que si el artículo 4º transitorio admite dos interpretaciones, que creo que alguien hizo la pregunta en la primera mesa de cómo interpretar ese transitorio para ver si los 17 estados que van a tener elecciones van con nueva legislación y nuevas autoridades, o si a esos 17 estados no les aplica la legislación electoral. Yo creo que de parte de la clase política y fundamentalmente del gran impulsor de esta reforma, que fue el Partido Acción Nacional, querría y va a empujar porque el 2015 se vaya con nuevas instituciones y con nueva legislación. Pero hay que ver que, repito, una cosa es la presión política que ellos hagan, pero otra cosa es ver las mayorías en los congresos de los 17 estados que van a tener elecciones. Porque, repito, ellos se pueden tomar su tiempito y decir, bueno, pues esto hay que discutirlo con calma, a efecto de que llegue el plazo, impida que la legislación se pueda modificar, y ahí sí automáticamente se va con la legislación actual, y no sé si con las instituciones actuales, porque ahí sí yo creo que van en carril separado, pero entonces, si no se sacan a tiempo estas leyes generales, nos va a causar problemas en los dos ámbitos. ¿Y por qué? El subsecretario Solís trató de hacer una mención que me parece de la máxima relevancia. No hemos ni siquiera definido qué son estas benditas leyes generales. Las leyes generales en la interpretación de la Corte son leyes de distribución de competencias, que establecen bases competenciales que son el fundamento o que dan la cobertura jurídica de una ley o legislación federal, porque está impactando a la federación y a los estados, y que después también impacta en los estados. De tal suerte que ahí tenemos otro problema, es decir, estamos realmente pensando en una ley general de procesos y de instituciones electorales, de organización electoral, y a partir de ahí estamos pensando en mantener el COFIPE con, digamos, los desagregados, o la ley general va a ser esas dos veces. Porque, repito, esto sí tiene una implicación en términos del tiempo de la discusión. Si no es lo mismo decir, bueno, la ley general ya trae las reglas de los procesos federales, o decir, no, a partir de esta ley general hay que meterse a ver qué se queda del COFIPE y qué se saca del COFIPE, y esto también que se vaya a los estados. Ahí hay un gran problema. Después paso, y en esta ley de bases deben de quedar muy bien precisadas algunas cosas que ya las dijeron y que yo nada más las voy a señalar. Establecer las bases para determinar los supuestos específicos de concentración de la competencia originaria del INE. Si ustedes ven, lo primero que dice el artículo 41 es que el INE tiene la doble competencia en procesos federales y estatales. De tal suerte que eso se puede regular bajo las dos visiones que aquí han quedado, digamos, plasmadas, bajo la de Ricardo y bajo la de Diana. Y la ley general puede decir, esto es originalmente competencia del INE, y a partir de ahí determinar los supuestos de cómo delegar esas atribuciones, o al revés, entender que la Constitución ya delegó el núcleo central, que es capacitación y organización electoral, y decir, esto ya está delegado por la Constitución, yo no me puedo meter. ¿Por qué este tema es básico? Porque este es el núcleo técnico de la organización de las elecciones. Es organización electoral y capacitación. ¿Y qué hizo la Constitución? Repito, le dio al INE una competencia originaria y en un transitorio dijo, pero esto lo delego a los estados. Pero después, también en el artículo 41, dice, el Instituto Federal, el Instituto de Elecciones podrá en cualquier momento reasumir sus competencias originarias. Es decir, esas que la Constitución ya delegó, el INE las puede retomar en cualquier momento. Si eso no está especificado, eso va a dar serios dolores de cabeza. Yo también creo que entre mayor certeza haya es mejor, y que si al inicio del proceso electoral el INE puede decir, yo voy a organizar las elecciones federales, pero también voy a organizar las elecciones, no sé, de Michoacán o de algún otro estado, pues también que lo diga desde el principio, porque esto también impacta en la planeación. Y paso a lo segundo. Hay competencias que son delegables, son del INE, pero las puede delegar. La clásica fiscalización. Imagínense si previo al proceso electoral el INE no dice
si va a traer esas atribuciones de los estados o las va a dejar. Los estados, ¿cómo van a planear su fiscalización? Cada estado tiene un órgano técnico responsable de esto, tiene personal a cargo que tiene después su planificación. Es decir, si esto no queda claro desde el principio, ¿qué van a hacer los institutos para planear sus procesos electorales al no saber si la fiscalización la van a tener ellos o la va a tener el INE? Otro problema. Después, las facultades potestativas, que son a las que yo me refería ese rato con lo que decía Ricardo. Estas facultades realmente le permiten todo al INE, porque le dice, tú puedes tomar la función electoral completa de un estado, es decir, reasumir tu competencia originaria, ¿bajo qué supuestos? Sabemos, yo también estoy de acuerdo, que esto los partidos políticos lo van a tomar como estrategia de campaña. No quiero ver que a 2 semanas de la elección, de la jornada electoral, estén pidiendo que se atraiga lo que queda de la elección, porque bajo el argumento de que les están haciendo chanchullo por ahí. Es decir, esto va a ser lo peor que le puede pasar a un sistema en donde, como ese rato también lo decía Jacqueline Pechard, no hay la cultura de la aceptabilidad de la derrota, y que en lugar de ver cómo inyectamos dosis de confianza al sistema, esto digamos, son elementos que pueden minar o destruir totalmente la confianza en nuestros procesos electorales. Regreso, puede asumir la competencia, puede delegarla, puede reasumir la competencia o puede atraer, dice, cualquier asunto de la competencia de los estados en donde se requiera fijar un criterio. Bueno, ¿qué temas son los que los partidos políticos van a tratar de que se atraigan en lo particular? Pues los temas más complicados políticamente. Doy 2: repartición de financiamiento público, sobre todo en tema de coaliciones, que ahora ya son muy recurrentes, o incluso después de la jornada electoral, la repartición de los plurinominales, que por alguna razón siempre llegan a las instancias, a los tribunales electorales. Es decir, estas fórmulas matemáticas tienen muchas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, ahí habría que, yo también estoy, por determinar en la etapa de la preparación del proceso qué se puede atraer, y en la etapa posterior, la de resultados y declaración de validez, qué se puede atraer con tiempos y con supuestos muy, muy específicos. Ya dije lo de los consejeros, ese es el factor institucional. Yo creo que ahí sí el gran tema de esta reforma van a ser los perfiles de los consejeros. Si esto es por cuotas, si es lotificado, ya vamos a entender que lo que quiso hacer la clase política es tratar de centralizar o de canalizar sus expectativas, sus presiones políticas en una única mesa a través de 11 personas, y ya no de hacerlo de manera descentralizada en todo el país. Yo espero que no sea así. Hay que ver, mañana nos van a decir quiénes integran este comité de evaluación, porque repito, aquí el problema, retomo lo que decía María Marván, es que los consejeros de los estados van a tener un jefe institucional, el INE, y van a tener un jefe, digamos, que les asigna los recursos. Lo que siempre ocurre, y aquí hay muchos funcionarios de los estados, es que les recortan el presupuesto o no se los asignan en el momento que debe ser. Yo quiero ver eso, ¿quién lo va a resolver? Van a ser los consejeros de los estados los que van a seguir yendo a pedirle por favorcito al secretario de Hacienda pues que les amplíe el presupuesto o que ya le suelte el presupuesto con todas las implicaciones que eso tiene, o los consejeros de los estados van a venir ante su jefe institucional, al INE, a decir, por favor váyanse a pelear con mi gobernador porque no nos está dando presupuesto. Es decir, este tema del perfil sí es muy importante. Lógicamente también hay que ver que el IFE va a tener que tomar, o el INE va a tener que tomar 2 decisiones. Uno, con sus consejeros locales y distritales actuales, que ahí sí me parece, como esto está al margen de la política, y como sí dicen los transitorios que los actos válidamente celebrados por el IFE se consideran válidos ahora en el INE, yo sí creo que habría que respetar el periodo que les hace falta, el 2015, a los consejeros locales y los consejeros distritales. Pero también hay que ver en qué momento va a abrir la convocatoria para la sustitución de los ahora 7 consejeros electorales en cada uno de los estados de la República. Y hay que ver si eso lo puede hacer sin que exista la ley de instituciones
electorales para establecer los requisitos. Porque, por ejemplo, hay que ver si no en una de esas, como se está pensando para los magistrados electorales, es elegirlos sin un requisito de oriundez o vecindad de un estado para efecto de que los pueda circular. Y diga, bueno, yo te elijo a ti del estado de Guerrero, pero vas a ir a formar parte del Instituto Electoral del estado de Puebla. Porque parece ser, repito, que en tema de magistrados electorales la idea es esa. Entonces, esto debe estar específicamente establecido, pero hay que ver si no al INE le va a tocar designar a estos consejeros sin que esos requisitos estén previamente establecidos. Y termino nada más diciendo una cosa. Esto es lo legislativo y lo institucional, pero después hay que darle paso a que el INE y cada uno de los estados realice su adecuación reglamentaria, que no es menor, porque recordemos, hay algunos reglamentos que ahora van a impactar la doble competencia. Hay que establecer los supuestos de cómo hacerle si el INE centraliza atribuciones o si no. Y entonces todo el ajuste reglamentario va a ser algo que necesita tiempo, que lo mejor es que esté antes del inicio del proceso electoral para que se abone desde ahí a la certidumbre. Es decir, como vemos, las implicaciones no son menores, pero yo creo que todos debemos apostar a contribuir desde nuestras trincheras a generar que esta reforma sea exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Astudillo. En virtud de que el tiempo para la siguiente mesa nos obliga a que con la dirección electrónica que hayan dejado en sus preguntas, yo les suplico a aquellos a quienes estuvieron dirigidas las preguntas tuvieran la bondad de contestarlas, y agradeciendo a todos ustedes su presencia y a los miembros del panel, creo que nos quedamos todos con la convicción de que la complejidad del tema, pero la claridad, la franqueza con la que han sido planteados los problemas tanto en la conferencia magistral inaugural como en la mesa anterior y en esta, para todos los servidores públicos de organismos electorales, de tribunales electorales locales que están aquí presentes y en la sala Florís Margadán, para los académicos de todo el país que también están en estas sesiones, en este enorme ejercicio de colaboración y coordinación intergubernamental que se materializará en la legislación federal y local secundaria y en la reglamentación de esas leyes. Estoy seguro que muchas de las ideas que aquí se han planteado y se han comentado van a quedar plasmadas en esas normas de la legislación electoral que muy pronto estarán en vigor en nuestro país como resultado de esta reforma constitucional. Muchas gracias a ustedes y continuamos con la siguiente mesa.